Buenos días. Paola Carolina Moreno y quien les habla Diana Carolina Rodríguez, conversaremos con ustedes un poco acerca del documento de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Vamos a abordar 10 aspectos básicos de este documento y cómo cada uno de ellos se acerca o se relaciona con la realidad educativa de nuestro país. Antes de mencionar esos 10 elementos fundamentales, también es necesario saber que esta convención es una de las herramientas preeminentes de la UNESCO con relación al ámbito educativo. Es el primer instrumento internacional que abarca ampliamente el derecho a la educación y que tiene una fuerza vinculante con las leyes internacionales. Iniciemos entonces con el primer motivo por el cual esta convención es crucial para la educación de los niños y jóvenes. El primero de ellos es el instrumento normativo. La convención establece un sólido marco normativo y abarca los elementos esenciales del derecho a la educación, como lo vemos contemplado en nuestra Constitución Política de Colombia, junto con las obligaciones internacionales de los Estados partes. Estas obligaciones son, por ejemplo, hacer gratuita y obligatoria la educación primaria, generalizar y hacer accesible a todos la educación secundaria en sus diversas formas y hacer accesible a todos en condiciones de igualdad y según la capacidad de cada uno la educación superior. El segundo motivo de esta convención es justamente convertirse en la piedra angular para la Agenda de la Educación 2030. En noviembre de 2015, la comunidad internacional aprobó la Agenda 2030 y se comprometió colectivamente a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La convención cobra cada vez mayor importancia en este proceso. Recordemos que la UNESCO ha incentivado y ha motivado a los estados o países que aún no conforman este proceso o hacen parte de esta convención para que ellos puedan hacer consultas periódicas de los estados y así supervisar su aplicación. El tercer motivo es el principio de no discriminación. En la Convención se anuncia el principio fundamental de no discriminación por el que se prohíbe toda discriminación, distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, tal como lo hemos visto contemplado en nuestra Constitución Política de Colombia. El principio de no discriminación se consagró por primera vez en la Carta de las Naciones Unidas. Es un principio general y la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables y desfavorecidos, de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos. El cuarto motivo en esta convención es justamente la igualdad de posibilidades en la esfera de la enseñanza. En la convención se enuncia otro principio fundamental, que es la igualdad de posibilidades en todo el contexto de la enseñanza, consagrado en la Constitución de la UNESCO. Este principio reviste una importancia capital ante las crecientes disparidades educativas y la necesidad de garantizar la igualdad, la equidad y la inclusión. Eso significa que el gobierno o los gobiernos no solamente están obligados a garantizar el acceso a la educación, sino que dentro de ese servicio educativo que se presta haya igualdad y haya calidad educativa para todos los estudiantes. Lo interesante de esta convención es que no solo se da prioridad al campo educativo de los más jóvenes o los niños. En el compromiso número 5 se habla puntualmente de las obligaciones en materia de educación permanente, quiere decir para las personas adultas o aquellas personas que no pudieron continuar con su proceso educativo. La convención dispone la obligación de los estados partes de fomentar e intensificar por métodos adecuados la educación de las personas que no hayan recibido instrucción primaria o que no la hayan recibido en su totalidad y permitirles que continúen sus estudios en función de sus aptitudes. En estas disposiciones se brinda la base normativa para la educación y el aprendizaje permanentes y se enuncia el derecho a la educación básica de jóvenes y adultos. Un elemento importante de la convención es que se prevé la elección por parte de los padres de la educación de sus hijos y la libertad de enseñanza. Por tanto, se exige a los estados participantes que respeten la libertad de los padres y tutores legales de elegir para sus hijos la institución de su preferencia, siempre y cuando esa educación se debe ajustar a las normas mínimas fijadas por el Ministerio de Educación.
En nuestro país, esto se refleja a través de los proyectos educativos institucionales, que deben ser públicos y asequibles para todos y que son aceptados en el momento en que se firma la matrícula de los hijos en la institución. Garantizar una educación de buena calidad es una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. Por tanto, la Convención es el primer instrumento jurídicamente vinculante en el que se hace referencia a la calidad de la enseñanza. A través de él se obliga a los estados que participan a mantener en todos los establecimientos públicos del mismo grado una enseñanza del mismo nivel y condiciones equivalentes en cuanto se refiere a la calidad de la enseñanza proporcionada. Aunque en las ciudades principales de nuestro país se observan similitudes en el nivel y la calidad de la educación en los colegios del sector público, las cosas cambian considerablemente cuando nos referimos a zonas rurales o apartadas, donde las condiciones de infraestructura, alimentación, accesibilidad y formación generan una brecha en la educación, causando desigualdad social por causas de abandono del Estado. También en la Convención se define los objetivos de la educación relativa a los derechos humanos y la formación para la profesión docente, así como otros aspectos del derecho a la educación. La tasa del analfabetismo absoluto en Colombia es del 5.1%. Las regiones con mayores tasas son Guajira, Chocó, Bichada, Sucre y Córdoba, un índice que baja con el pasar de las generaciones y que poco a poco hace que en nuestro país la educación como derecho humano sea una realidad para todos. Pero una causa de las altas cifras de analfabetismo en ciertas regiones está ligada a la insuficiente cantidad de escuelas y maestros. En Colombia hay alrededor de 400.000 docentes, cuyos salarios oscilan desde un salario mínimo hasta 8 salarios mínimos. En el caso de docentes con doctorado y con bastantes años de experiencia, por lo que en términos económicos no es la mejor opción. Sumado a los bajos salarios, la estigmatización política de la labor docente y los altos niveles de desgaste de salud hace que los jóvenes ya no vean como una opción de profesionalización la labor docente, por lo que la formación de profesores ha disminuido su cantidad de participantes durante los últimos años. Lo complicado es que es una de las metas del Plan Decenal de Educación de Colombia, que busca la dignificación de la labor docente. Existe abundante jurisprudencia con respecto a los principios consagrados en la Convención, y la Convención ha sido citada en decisiones históricas de los tribunales de justicia. Colombia hace parte de esta Convención, por lo que toda legislación emergente debe estar enmarcada en los principios de la Convención y coherentes con la Constitución política. En otros casos de otros países se examinó los asuntos teniendo en cuenta las disposiciones de la Convención, y se declaró que, de acuerdo con una regla de interpretación reconocida, la legislación nacional comprendida la Constitución debe interpretarse, de ser posible, de una manera que se ajuste a un instrumento internacional, como en este caso lo es la Convención. En esta sentencia se afirmó que el objetivo general de la Convención era luchar contra todas las formas de discriminación en la esfera de la enseñanza. Sin embargo, la Convención tiene un procedimiento especial para resolver las controversias relativas a la aplicación e interpretación de la Convención, que surgen entre los estados participantes mediante la Comisión de Conciliación y Buenos Oficios instaurada en 1962. La comisión se compone de 11 miembros no coterráneos elegidos de una lista presentada por las partes interesadas, que habrá de ser personalidades conocidas por su elevada moralidad y su imparcialidad, conocedores de la enseñanza y de asuntos jurídicos, y serán elegidos por la Conferencia General y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que se denominará en adelante como Conferencia General. Un Estado puede solicitar unilateralmente que se examine un asunto en la Comisión de Conciliación y Buenos Oficios, y toda controversia que no se resuelva mediante negociación se remitirá a petición de las partes en controversia a la Corte Internacional de Justicia para que se resuelva.